que Alejandro Saavedra. Nace en La Paz, Bolivia. Es licenciado en Economía. Actualmente trabaja como director de Asuntos Autonómicos Económico-Financieros del Servicio Estatal de Autonomías, en donde tiene como una de sus principales tareas el apoyo al nivel central del Estado y a los gobiernos autónomos en el ejercicio de sus competencias, además de otras acciones en el ámbito económico-financiero. Trabajó también como consultor en el ex Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tiene un diplomado en Promoción y Gestión Pública del Desarrollo Productivo, expedido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y el Ministerio de Economía Plural y Desarrollo Productivo. Tiene un diplomado en Educación Superior de la Universidad Salesiana. Es egresado de la Maestría en Desarrollo Local y Gestión Pública, patrocinado por la Flaxo y el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios. Al interior del CEA participó en varios trabajos de costeo de responsabilidades competenciales de los gobiernos autónomos. Objetivo: proponer el costeo competencial como una herramienta de gestión pública para la toma de decisiones y la definición del financiamiento de iniciativas productivas. Sugerir una metodología de costeo competencial de 6 etapas. Selección de buenas prácticas. Entrevistas a especialistas. Identificación de costos, sistematización, diseño del modelo, validación de la información. Para la organización de una feria productiva para un rubro específico, detallar las actividades y costos asociados. Socializar la experiencia del Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos en la organización del Festival Nacional de la Papa. a tiempo de empezar a presentar estos módulos de experiencias exitosas en costeo para desarrollo productivo, quiero darles un cordial saludo a todos y todas las participantes. Uno de ellos es la inseminación artificial, el otro es el vivero tecnificado de plantines y el otro la realización de ferias de comercialización. En alianza con el Servicio Estatal de Autonomías, que es la institución donde yo trabajo, les presentamos los resultados de los trabajos que ya les he mencionado. La metodología que se ha empleado para hacer este costeo contiene 6 fases. La primera fase es la selección de buenas prácticas, es decir, se ha hecho una investigación de gobiernos autónomos municipales que inciden y coadyuvan en el desarrollo productivo de estas tareas de buenas prácticas. Se ha valorado en todo esto el desarrollo de la experiencia que se ha tenido y la incidencia en el complejo productivo, que es una de las cosas importantes al momento de hacer la selección de las buenas prácticas. En la fase 2 se han hecho entrevistas a especialistas. Ustedes comprenderán que no siempre se tiene dominio sobre todos los aspectos. Por eso es que, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del costeo que se ha realizado, se han hecho entrevistas a especialistas, sobre todo para ver cómo se puede hacer el costeo respecto a cada una de estas actividades. En el caso de inseminación artificial, se ha entrevistado a los señores Ernesto Lobo, al ingeniero Efraín González y al señor Carlos Victorio, que son técnicos del municipio de Chayapata. Ellos son quienes nos han colaborado en todo aquello que después vamos a ir desarrollando. En el caso del vivero municipal tecnificado, que es en el municipio de Villavesia, se ha entrevistado al señor Johnny Ortega, a los señores Ibar Cama, Leonel Mondaque y al ingeniero Carlos Aldunate, quienes también nos han contribuido con todos sus conocimientos. Y para el Festival Nacional de la Papa, sobre todo, se ha entrevistado al ingeniero Johnny Barrio Nuevo, a la licenciada Miriam Sassi Estrada y al ingeniero Wilberto Rivas, que son del municipio de Betanzos. Agradecemos a todos ellos la colaboración que nos han brindado. Indudablemente, sin el aporte, sin la experiencia que ellos nos han demostrado, no hubiéramos podido hacer todo este trabajo que ahora lo vamos a presentar. La fase 3 de esta metodología que estoy mencionando es la identificación de costos.
Se identifican los principales rubros de costos, se detallan los ítems de esos rubros y sus cantidades y se precisan los aspectos técnicos y los costos que se tienen que realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un trabajo de cuáles son los ítems que vamos a necesitar, se identifican esos principales rubros y además vamos a ir detallando cada uno de esos rubros dentro de toda la metodología misma del trabajo. En la fase 4 de esta metodología que estamos presentando, se hace la sistematización en reuniones de gabinete. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que hemos obtenido la información, tenemos que sistematizarla en reuniones con los especialistas, con los técnicos, complementamos la información, no siempre se la tiene toda de inicio, por lo tanto necesitamos complementar con algunos datos que conseguimos de alguna otra fuente, y por último, determinamos los costos unitarios de los ítems. Esto es importante porque los costos unitarios de los ítems que vamos a ir identificando son los que después nos van a determinar cuál es el costo del trabajo que vamos a realizar. Una vez que tenemos sistematizada la información, una vez que hemos tenido las reuniones de gabinete con los especialistas, con los técnicos, elaboramos el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Primero que identificamos, como aquí menciona, la variable principal a partir de la cual se van a modificar los datos. Ese es un aspecto muy importante que quiero que se tome en cuenta. Identificar la variable quiere decir que es aquella variable que nos va a modificar los datos dependiendo de si usamos más o menos de esa variable. Luego determinamos los ítems. En función también a esa variable, determinamos los ítems que estos pueden ser fijos o variables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay ítems, como los vamos a ver posteriormente, que no se modifican ni porque hagamos más o menos del producto o servicio que vamos a costear, y aquellos que sí se modifican dependiendo del trabajo que vamos a realizar. Para darles un ejemplo y un adelanto, no es lo mismo trabajar con la inseminación de 1000 vacas que trabajar con una inseminación de 2000 vacas, por ejemplo. Ahí tenemos que considerar cuáles ítems van a ser fijos y cuáles van a ser variables. Tenemos que ir identificando. Nosotros, posteriormente, en el trabajo que vamos a ir presentando, les vamos a mostrar cuáles son estos ítems fijos y variables o modificables. Por último, validamos la información. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya hemos estructurado el modelo, volvemos a reunirnos con los técnicos, con los especialistas, con aquellas personas que han colaborado con nosotros y validamos la información, es decir, ¿está correcto lo que hemos hecho? ¿Hemos identificado correctamente la variable principal? ¿Los ítems fijos realmente son fijos? ¿Los variables son variables? ¿Nos van a afectar? ¿No nos van a afectar? ¿Los costos unitarios de los ítems que hemos determinado son los correctos? ¿Hay algunas variaciones, etcétera? Es decir, validamos todo aquello que hemos trabajado. Resumiendo la metodología, resumiendo todo el trabajo que ya se ha realizado. Les decía que primero seleccionamos las buenas prácticas. El trabajo de investigación que se ha hecho precisamente ha permitido que seleccionemos estas buenas prácticas. Entrevistamos a los especialistas, coordinamos con quienes tienen la experiencia, con quienes saben cómo se desarrolla todo el trabajo y apelamos a toda esa experiencia que ellos tienen para poder ver cómo vamos a hacer de mejor manera nuestro trabajo. Identificamos los costos y sistematizamos la información una vez que tenemos todo esto. Una vez que sistematizamos la información, elaboramos el modelo, donde ya determinamos la variable importante, los ítems fijos y los ítems variables, y por último, una vez que ya hemos trabajado, ya hemos estructurado todos estos aspectos, validamos la información nuevamente con los técnicos, con los especialistas, con los expertos, con aquellos que son quienes tienen todo el bagaje de los conocimientos para que nos orienten para ver cómo proseguimos el trabajo. Una vez que hemos determinado las fases de la metodología, que las hemos estudiado, que las hemos analizado, ahora vamos a proceder a un tema específico.
En este caso es el costeo de la Feria Nacional de la Papa, una experiencia exitosa desarrollada en el municipio de Betanzos, en el departamento de Potosí. Algunos datos que creo que son importantes mencionarlos. Los cultivos de mayor importancia en el municipio de Betanzos son la papa, el trigo, la cebada, el maíz, el haba, cebolla, etc. La producción de este municipio ha logrado ingresar ya a los mercados urbanos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y su principal producto, la papa, aquel producto que va a ser objeto de nuestro análisis, se comercializa en alrededor de 300 toneladas. Es una cantidad importante. Vamos a ir viendo después por qué toda esta gran cantidad de comercialización. Otros datos importantes del por qué se ha escogido a esta experiencia exitosa para hacer el costeo de la misma para poder replicar en otros municipios. Mediante ley de diciembre del 2013, se reconoce a Betanzos como la sede social del Festival Nacional de la Papa. Esta es una actividad que se realiza desde 1987. Comprenderán ustedes, compañeras y compañeros, que este es un largo recorrido. No es que se ha hecho hace 3 o 4 años, sino tiene varios años ya. Se lo reconoce con esta ley de 2013, pero la actividad como tal ya tiene muchos años. Otro dato importante es que el 90% de la población del municipio de Betanzos se dedica a la agricultura. Vale decir que de cada 10, 9 personas están haciendo trabajos de agricultura. Otro dato importante que hay que tomarlo en cuenta cuando analizamos el trabajo de la experiencia exitosa, es que esta feria se realiza los domingos. La feria de los domingos, la feria dominical, no la Feria Nacional de la Papa, que es otra. Es decir, cada domingo se realizan ferias en el municipio de Betanzos para comercializar sus productos. Se ha estimado que en estas ferias el ingreso estimado es de 10 millones de bolivianos. Vale decir que es una de las ferias dominicales más importantes que se tiene a nivel municipal. Otros datos importantes sobre la feria. Ya estamos hablando ahora, compañeros, de la Feria Nacional de la Papa. Esa feria grande. El objetivo de esta feria, uno de los objetivos, es fortalecer la producción de la papa. La papa es un elemento indispensable en los platos que se preparan y además tiene muchos ingredientes que son importantes a la hora de la alimentación. También competidores, hay otros países que compiten en la producción de la papa. Por eso es que la feria busca fortalecer esa producción. Pero además busca promover la transformación e industrialización de la producción agropecuaria sostenible. Todo este trabajo de producir que sea de manera sostenible, esta producción agropecuaria que sea sostenible. La feria tiene también uno de esos objetivos. Promover la comercialización local, regional, nacional e incluso internacional, yo diría. Este es uno de los objetivos más importantes de esta feria. Compañeras y compañeros, ustedes saben que en el proceso productivo, uno de los eslabones de la cadena del proceso productivo más importante es la comercialización. Porque de nada nos serviría a nosotros tener producción, tener incluso de calidad y en buena cantidad, si no vamos a poder comercializarla. Por eso es que esta feria se convierte en importante al promover la comercialización local, regional, nacional e internacional. Cuando estamos hablando de local nos estamos refiriendo al municipio, cuando hablamos de regional nos estamos refiriendo al departamento, normalmente cuando hablamos de nacional a todo el estado plurinacional y obviamente al internacional cuando ya trasciende las fronteras. El eslabón de la comercialización en las etapas de la producción y buscando sobre todo el desarrollo productivo es uno de los objetivos importantes de esta feria. Por eso se busca
establecer un espacio de comercialización de varios productores en los que además incluye semillas. Es decir, varios productores participan en esta feria, pero además traen semillas, que es otra de las cosas importantes que vamos a ver más adelante. Otro aspecto importante que quiero que se tome muy en cuenta al momento de evaluar la posibilidad de realizar este tipo de ferias. Establecer contactos entre productores, proveedores de insumos y equipos e instituciones financieras. Si bien la feria va a servir para comercializar, otro de los aspectos importantes es el contacto que se produce entre productores y proveedores de los insumos. Estos contactos, esta feria de negocios que se llama en otros lugares, estos contactos de cuánto me vas a vender, cuánto te voy a comprar, a qué precio, etcétera, es uno de los objetivos importantes cuando se desarrolla la Feria Nacional de la Papa. Por eso, una de las razones por las cuales se produce es que participan Argentina, productores de Argentina, de Perú y de Ecuador, que sobre todo vienen a demandar semillas por la calidad que se tiene de la papa en esta región. Por lo tanto, dentro de los objetivos de la feria, los importantes son fortalecer la producción, promover la comercialización, establecer un espacio de comercialización, establecer contactos entre los productores y proveedores de la feria. Algunos resultados importantes. Como este es un evento que se produce una vez al año, tenemos que ver cuáles han sido los resultados más importantes. Uno de ellos es que, como ya mencionaba anteriormente, esta feria se produce hace muchos años, cada año se va incrementando el número de expositores. Este no es un dato menor, compañeras y compañeros, porque el hecho que en una feria cada año se vayan incrementando expositores quiere decir que es una feria atractiva. Quiere decir que los expositores que ya venían antes vuelven a venir y además se incrementan aquellos que tienen expectativas de hacer buenos negocios dentro de la feria. Ese es un dato muy importante. Los productores nacionales participan a través de sus asociaciones. Esto también es otro dato importante. ¿Por qué? Porque como se trata, en este caso, de una feria nacional, los productores a veces no pueden participar independientemente, es decir, solo ellos, sino que lo hacen a través de sus asociaciones. Esto implica, a su vez, que los productores tengan que asociarse para poder participar en esta feria. Eso implica y redunda en que los productores se organizan. Eso también es algo muy importante. Se ha incorporado en la realización de esta feria, aparte de la Feria Nacional de la Papa como tal únicamente, se han incorporado aspectos de culinaria local, es decir, fomentar los platos típicos de la región. Y además fomentar la actividad artística, es decir, ya se ha incorporado dentro de las actividades normales de la feria, actividades culturales de grupos artísticos, etcétera, pero departamentales. Se ha ampliado la actividad de la feria, pero para beneficio de todos los expositores. Se han incorporado además tecnologías para incrementar la cantidad de la producción. Está bien, hay que introducir tecnología para que podamos producir más, para que podamos vender más, pero sobre todo, compañeras y compañeros, para mejorar la calidad de la producción. Está bien que incrementemos la producción, está bien que queramos vender más, pero nunca debemos descuidar la calidad de la producción. Y una de las cosas que esta feria no ha descuidado es precisamente eso, la cantidad y la calidad del producto. Otro de los resultados a raíz de esta actividad que ya se ha ampliado, ya no solamente es el Festival de la Papa, sino además de platos típicos, de actividades artísticas departamentales, etcétera, se ha visto en la necesidad de construir un campo ferial. Se ha inaugurado un campo ferial, el campo ferial Evo Morales, para hacer la comercialización.
Este dato tampoco es menor, compañeros, como vamos a ver más adelante, porque define el lugar donde vamos a hacer nuestra feria. Una cosa es hacer dentro de un campo ferial y otra cosa es hacer en la plaza, por ejemplo. No quiere decir que uno sea menos que el otro, pero cambian las condiciones. Va a cambiar nuestro costeo de la realización del evento como tal. Pero así como han habido resultados importantes de la feria, persisten algunos desafíos que todavía se busca alcanzar con la feria. Uno de ellos es que se está buscando comercializar la papa congelada. Es decir, no solo ya la papa al natural, sino comercializar la papa congelada con todo lo que implica hacer este tipo de producción. El otro desafío es construir una planta industrializadora, es decir, para poder industrializar todo aquello, algo que tampoco es menor. Y un último desafío, al menos anotado aquí, es completar el plan de acceso vial que se tiene en el momento del 95%. Todos sabemos que sin caminos que nos puedan permitir sacar nuestros productos hacia los mercados donde nos demandan, no se va a poder comercializar. Por eso es que es importante y es un desafío permanente de completar el plan de acceso vial, ese 5% que está faltando para poder llegar al 100%. ¿Cuáles han sido los principales impactos de esta feria? Ya hemos hablado de los objetivos, ya hemos hablado de los resultados. Ahora, ¿qué impactos han tenido? Uno de ellos es que posibilita la realización de esta feria, la expectativa que produce, posibilita la conservación y la difusión de los tipos de variedad de papas. Se estima que existen alrededor de 160 variedades de papa. La feria permite que se conserve y se difunda todo ese tipo de variedades. Posibilita además la vigencia del recurso genético de la papa por los propios productores, es decir, los propios productores son quienes cuidan el proceso genético de la papa, que no se altere ese proceso. Promueve el potencial y la transformación de variedades de papa nativa, comercial y semillas, es decir, la realización de la feria es la que busca la transformación de variedades de papa nativas, aquella papa que es propia de la región, la papa comercial como tal, aquella que la vamos a comercializar en otros lados, y las semillas. Una parte muy importante de la actividad de esta feria es la demanda de semillas, las semillas mejoradas o las semillas que ya existen. Aquellos expositores que decíamos que vienen de Perú, Argentina y Ecuador, sobre todo vienen a demandar estas semillas para poder hacer las siembras en sus países de origen. Tenemos que tomar en cuenta, ya entrando al tema del costeo como tal, que la técnica que hemos utilizado es identificar el costo unitario, es decir, el costo unitario en el sentido de cuál va a ser aquella variable que nos va a permitir tener el costo como tal posteriormente. Recuerden ustedes que en la metodología hablábamos de identificar la variable crítica. Aquí vamos a identificar la variable crítica en el sentido de que es el evento realizado como tal. Es decir, la realización del evento, eso va a ser lo que vamos a costear. ¿Qué necesitamos para eso y qué ítems vamos a identificar? Algunos supuestos básicos para el presente trabajo. Como ustedes recuerdan, y como lo mencionábamos al inicio de nuestra exposición, este es un trabajo que se ha realizado en el municipio de Betanzos de acuerdo a ciertas condiciones que ya existen. ¿Cuáles son los supuestos básicos? Que el evento dura 3 días, eso es lo que dura la Feria Nacional de la Papa. Un evento que nosotros queramos replicar en nuestro municipio puede durar 1 día, 2 días, 3 días, etc. Y se estiman 800 expositores. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si bien el evento, en este caso, dura 3 días, hay eventos que no podrían durar menos de 3 días porque existe desplazamiento de lugares muy alejados. Cuando estamos hablando que se traslada, por ejemplo, gente de Perú, Argentina, Ecuador, no podría venir a un evento que tenga un solo día de duración,
porque el tiempo de viaje, la inversión en su viaje, posiblemente no le permita hacer todos los acuerdos o negocios que él tuvo la expectativa de realizarlos. Por eso es que se aconseja normalmente que los eventos tengan una duración adecuada con el tipo de convocatoria que estamos haciendo. Vamos a ver más adelante en el flujo básico de todo este proceso cómo eso tenemos que tomar en cuenta. Y el número de expositores indudablemente depende de cómo vayamos también a hacer nuestra actividad. Otro dato que queremos mencionar, que es muy importante también, sobre todo para los técnicos de los municipios, es que los ítems de los costos que hemos identificado los hemos agrupado de acuerdo al clasificador presupuestario. Esto es para que cuando estén haciendo las planillas de costo, de gasto respectivo, sea mucho más fácil incluirlos en un clasificador presupuestario como tal. En ese entendido, en lo de agrupar los ítems, los hemos clasificado primero en ese gran grupo que se llama servicios personales, donde vamos a tener la cantidad de técnicos que necesitamos para poder organizar todo el evento. También vamos a incluir algunos datos de beneficio social que los vamos a explicar posteriormente. En el caso del grupo de servicios no personales, tenemos incluidos los gastos de fletes y almacenamiento, alquiler de equipos, publicidad y otros, que vamos a ver más adelante que son muy importantes al momento de estar organizando el evento. En el caso de materiales y suministros, los refrigerios también son muy importantes, indudablemente dependiendo de cómo va a ser la política de la organización del evento del municipio. En este caso, como estamos hablando de una feria, no se consideran los gastos ni en infraestructura ni en equipamiento. Es decir, no vamos a construir un campo ferial, no al menos desde el punto de vista del municipio, y tampoco vamos a necesitar equipamiento como tal para un ambiente que construyamos nosotros. Este dato es importante porque dependiendo de qué tipo de festival vamos a hacer, el tiempo de duración del festival tiene que ser el ambiente donde vayamos a realizar el mismo. Si en nuestro municipio existe un campo ferial, podemos utilizar ese ambiente. Si tenemos un coliseo cerrado, también lo podemos utilizar. O dependiendo de como decía, las condiciones y el tiempo, también puede ser realizado, por ejemplo, en la plaza central de mi municipio con los expositores que tenga para este evento. Así entendido, con estas características de cómo es el festival, qué objetivos se han tenido, qué resultados se han obtenido, cómo esperamos que se haga el mismo, el hecho de tener el tiempo de duración como una variable crítica, por ejemplo, y el número de expositores también que nos determinan el costo en el que vamos a incurrir para realizar el evento, tenemos que tomar en cuenta todo este flujo básico de operación del festival. Primero, identificamos la necesidad y oportunidad de organizar el evento. Dos cosas, necesidad y oportunidad, analicemos. Necesidad, ¿vale la pena? Necesito hacerlo. Si ya tengo producción de determinada fruta u hortaliza y demás, necesito hacer este festival para promocionar su comercialización. Si decido que sí, entonces ya hemos identificado la necesidad. La oportunidad, es oportuno, pero además en la oportunidad tenemos que determinar cuándo hacerlo. Por ejemplo, no es conveniente, obviamente no es conveniente realizar un festival el domingo de carnaval, porque el domingo de carnaval compañeros y compañeras están en otro tipo de actividades. No se puede realizar tampoco un festival simultáneamente a otros que se estén haciendo también a nivel nacional, tal vez con las mismas características, etc. Es decir, tenemos que identificar la necesidad y la oportunidad, en qué momento y de qué necesitamos hacer. Una vez que hemos identificado eso, tenemos que planificar el festival, es decir, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, bajo qué características, dónde lo vamos a hacer, etc. Y se forma precisamente para todo eso un
comité organizador que se va a encargar de hacer todos estos detalles. Dentro de este comité organizador hay subcomités que son los que se encargan, por ejemplo, de ver la parte logística de los escenarios. El otro comité de ver los contratos con los músicos, por ejemplo, o artistas. El otro comité que tenga que ver con la parte de la comida, cómo se le va, etcétera. Es decir, dependiendo de cómo trabaja el comité de la planificación, vamos a ver cuántos subcomités se van desarrollando. Una vez que tenemos claro cómo vamos a organizar el festival, lanzamos el festival, lo que se llama el lanzamiento, avisamos, comunicamos que en mi municipio, en tal fecha, se va a hacer el festival X. ¿Dónde hacemos ese lanzamiento? Tenemos que hacer en 3 niveles sobre todo, a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Tenemos que avisar al municipio, nuestros vecinos del municipio tienen que saber que se va a hacer el festival de tal cosa en tal tiempo. Luego avisamos al departamento para que se enteren los municipios y no hagan cosas similares, por ejemplo. Y luego a nivel nacional, que se enteren todos los compañeros del Estado plurinacional para que puedan visitar nuestro evento. Esto es muy importante porque hay que tomar en cuenta que los municipios y en este caso las gobernaciones también tienen eventos que se realizan. Por lo tanto, cuando hablamos de oportunidad, también tenemos que hablar del tiempo que vamos a hacer nuestro lanzamiento. ¿Cómo lo vamos a lanzar? ¿Para qué? Para permitir que los expositores que tengan interés agenden, anoten y de una vez tomen en cuenta que tienen que trasladarse dentro de 3 o de 4 meses a tal lugar para el festival de tal producto. Igual a nivel departamental, igual a nivel nacional. Les mencionaba hace un momento que el desplazamiento de los expositores es algo que hay que tomar muy en cuenta, compañeros, porque si un productor de Pando, por ejemplo, en nuestro país, de un productor de Pando, se va a trasladar hasta Tarija para participar en un festival, tiene que tomar en cuenta el tiempo, la distancia, tiene que tomar en cuenta su agenda, etcétera, varios factores que tiene que tomar en cuenta. Por eso cuando hacemos el lanzamiento tenemos que considerar estos aspectos. Una vez que hemos hecho el lanzamiento como tal, la presentación, tenemos que hacer 2 actividades: la difusión del evento y la remisión de invitaciones. La difusión del evento, obviamente nos estamos refiriendo a la publicidad, y eso vamos a ver también cómo es un costo muy importante. Pero la remisión de las invitaciones no es algo menor de lo que se hace. Cuando hacemos las invitaciones, lo que tenemos que hacer es el seguimiento de esas invitaciones, porque eso nos va a determinar si nos van a confirmar o no la asistencia. ¿Por qué es importante la confirmación de la asistencia? Porque, como hemos visto en la identificación de las variables críticas, uno de los factores importantes es el número de expositores. Por lo tanto, remitimos invitaciones a quienes nosotros consideramos importante, tenemos que hacerle el seguimiento a esas invitaciones para que podamos tener la confirmación de la asistencia y a través de esa confirmación tener el número de expositores que van a asistir a nuestro festival. Eso va a determinar parte del costo que vamos a incurrir. El otro aspecto, una vez que ya sabemos, compañeros, no es lo mismo preparar un ambiente para 200 expositores que preparar un ambiente para 800 expositores. Teniendo la confirmación de la asistencia, hacemos el acondicionamiento del espacio ferial. Es decir, tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos. ¿Cuántos grupos de baile, por decir algo, van a venir a nuestro espacio cultural? ¿Cuántos grupos de música? ¿Cuántos micrófonos vamos a necesitar? Las tarimas, de qué altura, etcétera. Los stands para los expositores, los stands para los expositores que van a hacer la parte culinaria, etcétera. O sea, todos esos aspectos tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando del acondicionamiento del espacio ferial. Y por último, realizamos el festival. Pero realizar el festival tampoco es menor, porque cuando se está haciendo ya el festival,
Una de las cosas importantes es tener en cuenta la logística y las facilidades que debemos prestar a nuestros expositores, porque no hay nada más desagradable que siendo yo invitado expositor, habiendo yo confirmado mi asistencia, no tenga, por ejemplo, mis credenciales, o que cuando esté en mi stand no tenga los enchufes necesarios para mi computadora, o que no pueda acceder a comunicaciones que son importantes para mí, ya sea vía celular, vía internet, etcétera. O que siendo parte del grupo de canto el micrófono no funcione o no tenga los micrófonos necesarios, o que los escenarios en los cuales siendo yo integrante de un grupo de baile no sean suficientes. Es decir, en la realización del evento es donde más cuidado hay que tener, porque si lo tratas bien a tu expositor, él va a volver. Y le va a avisar a otro, va a decir, no, tienes que ir a ese festival, te tratan bien y vale la pena, se hace bien las cosas, etc. Pero si no, puedes haber planificado, puedes haber hecho el lanzamiento muy bien, puedes haber difundido, puedes haber acondicionado incluso, pero el momento de la realización del festival, si te descuidas, puede arruinarse todo el trabajo que se haya empleado, como vas a ver después que son de varios meses de dedicarle a la organización del evento. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de participaciones de interesados en hacer negocios, interesados en comercializar productos, interesados en hacer contactos entre comercializadores, productores, etc. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Como los grupos los hemos clasificado, mejor, los hemos ordenado de acuerdo al los ítems los hemos ordenado de acuerdo al clasificador presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación voy a mostrarles el grupo de gasto de servicios personales y cuánto personal necesitamos. No se olviden que nuestra variable crítica en este caso son 3 días de exposición de la feria y 800 expositores confirmados. Para eso necesitamos un coordinador, técnicos y asistentes específicos. Pero necesitamos un coordinador, necesitamos 5 técnicos, 1 que son los que nos ayudan con las primeras tareas, pero necesitamos 8 asistentes específicos que son los que también nos ayudan con aquellas tareas complementarias. El coordinador normalmente no va a variar porque no depende de la cantidad de expositores o de días que vamos a tener. Hay que mencionar que en este costo que hemos establecido está también incluido los beneficios sociales, es decir, el aporte solidario, el aporte de vivienda, todo aquello que se incurre cuando hacemos el cálculo del costo de servicios personales. En el caso concreto que nos ocupa, que es el costeo del Festival Nacional de la Papa en Betanzos, los datos de los técnicos, los 5 técnicos, pertenecen al gobierno autónomo municipal. Y los 8 asistentes específicos son personal de la Intendencia, que son los que colaboran en el desarrollo de toda esta organización. El coordinador y los técnicos del municipio trabajan 4 meses en organizar. Compañeros, hay que tomar en cuenta todo esto. No se organiza un festival en una semana, ni en 2, ni en 3, se organiza en meses. Hay que tomar en cuenta esto. Como les decía, esto nos facilita incluso que hagamos las invitaciones o el lanzamiento con tiempo suficiente. Pero los compañeros que nos colaboran con estos trabajos específicos trabajan ya en los 2 últimos meses, incluido el tiempo en que se realiza el festival como tal. Así pensado, los servicios personales que vamos a incurrir son 210,000 bolivianos. En el caso de servicios no personales, donde tenemos identificados, por ejemplo, los fletes de almacenamiento, alquiler de equipos, etcétera, estamos pensando sobre todo en lo que significa los equipos de amplificación, esto que les mencionaba hace un momento, los micrófonos, todo aquello que es necesario para los grupos musicales, por ejemplo. En publicidad estamos hablando de radio y televisión
y si ustedes advierten, ambos constituyen los costos más altos del grupo de servicios no personal, son 30.000 bolivianos más o menos, porque no difundir nuestro festival es que no vengan mayor cantidad de expositores y visitantes a nuestra feria. Tenemos otros como un monto importante, pero son esos datos que los técnicos nos decían que son imprevistos, son aquellas cosas que no se las toma en cuenta y que hay que solucionarlas inmediatamente. Por eso es que el monto también es importante. Estos costos no dependen de qué tiempo dure el evento ni qué expositores estén. Por eso es que se consideran fijos, porque así sea un día, o sean 3, o sean 4, o sea una semana, estos costos los vas a incurrir. ¿En cuánto más bien está calculado esto? En 61.000 bolivianos. El otro grupo del clasificador presupuestario, que es el que nos basamos para hacer toda la identificación de los ítems del costo, es materiales y suministros. El único costo variable aquí es el de alimento para personas. Una de las características que tiene el Festival Nacional de la Papa en Betanzos es que da desayuno, almuerzo y cena a todos los expositores. Por lo tanto, si tenemos 800 expositores en 3 días, son 2.400, digamos, refrigerios que tenemos que dar por día. Y eso es lo que varía. Si tengo 200, la cantidad será distinta, si tengo 300, etc. Pero todos los otros gastos en materiales y suministros son fijos. Por ejemplo, los letreros. No importa si dura 3 días o hay solamente 100 expositores, igual tengo que gastar en letreros. Las telas, cuando hablamos de telas estamos hablando de los pasacalles, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de publicidad, entonces igual tengo que gastar. En los útiles y materiales, por ejemplo, estamos hablando de focos, cables, lámparas, electrodos, etcétera. Todos esos detalles que hacen sobre todo a los stands de los expositores. Como les mencionaba hace un momento, al expositor hay que tratarlo bien y hay que tratar también de darle todas las facilidades del caso, que tenga la luz suficiente, que tenga los enchufes, que tenga electrodos, linternas, o sea, todo aquello que sea importante y que hemos identificado en el comité organizador para poder apoyar a los expositores. Haciendo un resumen, el costo que vamos a incurrir es de 420.000 bolivianos. Aquí se puede apreciar la gráfica de la feria como tal de la papa y algunas actividades culturales. Pero decía que el costo total que incurrimos es 420.000 bolivianos y no tenemos ingresos. Por una simple razón. Como se trata de la organización de un evento al cual más bien van a asistir expositores, van a asistir demandantes de los productos, va a asistir gente del nivel local, nacional, departamental, internacional, se va a hacer las ruedas de negocios, etcétera. Normalmente no se cobra. Por eso es que estas actividades se las hace en coordinación, desde el municipio, digo, en coordinación con el gobierno autónomo departamental y con el nivel central del Estado, dependiendo de qué actividad realicemos. ¿Por qué? Porque este es un fomento al desarrollo productivo. Una vez más reitero, el eslabón de la comercialización es uno de los más débiles en la cadena productiva y lo que busca este Festival Nacional de la Papa, en este caso, es fortalecer la comercialización de la papa. Si ustedes, compañeras o compañeros, deciden animarse a hacer un festival en su municipio, tienen por eso que primero identificar cuál va a ser el producto que quieren promocionar, cuál va a ser el producto que quieren tener dentro del festival. Esa es una de las cosas muy importantes que tienen que tomar en cuenta. Antes de despedirnos, quisiera reiterarles que la subvención a este festival es una decisión del gestor del municipio, el alcalde o la alcaldesa que quiere apoyar a la comercialización de algunos de los productos que se hacen en su jurisdicción. Muchas gracias. Síntesis.
La determinación del costo de cada una de las actividades que constituyen una iniciativa pública, costeo competencial, orienta la toma de decisiones y el financiamiento. Sujeto a la magnitud y naturaleza de la inversión, la entidad autónoma puede definir mecanismos de financiamiento propios, con otros niveles de gobierno o con los mismos productores beneficiarios del emprendimiento. La metodología del costeo sugiere 6 etapas: selección de buenas prácticas, entrevistas a especialistas, identificación de costos, sistematización, diseño del modelo y validación de la información. Una feria productiva en el caso de la papa tiene los siguientes objetivos: posibilita la conservación y difusión de la riqueza de la abundancia de tipos de papa, posibilita la vigencia del recurso genético de la papa por los propios productores, promueve el potencial y la transformación de variedades de papa nativa, papa comercial y semillas.